mucha gente que hemos trabajado con ellos ya no lo tienen, están haciendo una vida completamente normal, sin ese miedo. Yo no digo que dejes de la medicación, Gaby, yo digo que lo complementes con psicoterapia, porque si no, vas a estar toda la vida medicado. ¿Qué puedo hacer para no tener tanto miedo? Pues trabajar en ti, Darwin. ¿Qué es lo que te provoca ese miedo? ¿De dónde están esas memorias de miedo y de supervivencia? ¿Cuándo se activaron? ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, lo trabajamos con hipnosis. ¿Qué hacemos con hipnosis? Ir a la mente inconsciente, que realmente es lo que rige nuestra vida. La mente inconsciente es el 95% de tu mente. Ahí están todos los miedos, todas las creencias, todas las memorias, todos los condicionamientos. Ahí es donde está el origen, porque a nivel consciente todos sabemos que tenemos ansiedad, ¿vale? Todos sabemos que tenemos ansiedad y que los síntomas son de la ansiedad, pero aún así tenemos ansiedad. Aún así no podemos controlar los síntomas. ¿Por qué? Porque esto no se controla con la mente consciente, porque a nivel consciente todos lo sabemos, ¿vale? Pero hay unos miedos, hay unas memorias activadas, hay unas creencias, que eso está a nivel inconsciente, que si no lo trabajas, pues vas a estar así años y años y años. Entonces lo que hacemos con hipnosis es ir a la mente inconsciente para poder liberar y reprogramar todas esas creencias y todos esos miedos, porque eso fue condicionado por situaciones que te han ido pasando, por relaciones personales que has ido sufriendo, por memorias que te han ido inculcando. Él me dice que no tenga miedo a la medicación y que ella te da calidad de vida. A ver, son distintas visiones, ¿vale? La medicación, todo lo químico, si no mírate el prospecto, tiene efectos secundarios en tu organismo, ¿vale? El hígado filtra, los riñones filtran, le estás dando químico a tu cerebro, no es gratis. Entonces, tú no tienes que vivir el resto de tu vida medicado y convertirte en un enfermo crónico. Que la medicación psiquiátrica te sirva como una muleta a una pierna rota, ¿vale? Durante un tiempo mientras yo hago rehabilitación y yo fortalezco la musculatura de mi pierna. Entonces ahí, vale, lo acepto. Ahora, que te quieran medicar para el resto de tu vida, esto solo les favorece a ellos y a las farmacéuticas, no a ti. ¿Vale? Tú tienes que aprender a gestionar tus emociones, tú tienes que aprender a conocerte a ti mismo. No tienes que ser dependiente de las pastillas, no tienes que ser un enfermo crónico. Que esto es lo fácil. Felicidades, Yago. Un poquito, no mucha. Fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad. No poquita, mucha fuerza de voluntad. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que todo lo quiere fácil, regalado y con el mínimo esfuerzo, y las cosas importantes no se consiguen así. Nadie te va a regalar nada. O sea, si tú quieres algo te tienes que esforzar, y más cuando se trata de uno mismo. ¿Tú qué quieres? ¿La pastillita mágica? Pues vas a estar con pastillas el resto de tu vida. ¿Que luego tendrás problemas cognitivos cuando seas mayor? Te fastidias. No te lo dicen, no te dicen las consecuencias de eso. Entonces, pues bueno, cada uno valora lo que quiere y cómo quiere vivir. Yo no me voy a meter en cómo quiera vivir la gente. Yo sé cómo quiero vivir yo y yo sé lo que yo quiero. Entonces, yo lo que sé y lo que he querido es conocerme a mí misma, aprendiendo a gestionarme yo misma, y la medicación lo mínima posible. Que yo no digo que esté mal en momentos determinados que se necesite, ¿vale? En momentos determinados que se necesite, estoy de acuerdo. Pero no como única opción.
Ay, no puedo con el ordenador, ¿qué me pasa? Coquito, bueno, soy genial para ti y te lo agradezco mucho, para otras personas no, pero no pretendo gustarle a todo el mundo. Al final, pues quien le resuene lo que digo y quien esté de acuerdo, perfecto. No pretendo gustar a todo el mundo, yo soy como soy, a quien le guste, estupendo, y a quien no, pues no pasa nada, totalmente respetable también. Ir dándole a me gusta, compartir, porfi, a ver si llegamos a mucha gente y podemos hablar y preguntas. Uf, qué calor. Tengo aquí el ventilador, pero ni con el ventilador aquí, ¿eh? A ver. A ver. Ahora. De piso, no una pareja. ¿Cómo? No te he entendido, Coquito. ¿Hay personas que le den miedo salir a la calle? Sí, eso se llama agorafobia. Y de estar solas, sí, claro. Realmente la agorafobia incluye muchísimos miedos. No es solo el miedo a los espacios abiertos, sino miedo a salir a la calle, miedo al miedo, o sea, miedo a que te dé un ataque de pánico. La agorafobia limita muchísimo tu vida y no es solo a los espacios abiertos o a las multitudes, sino a el simple hecho de salir a la calle ya te produce muchos síntomas físicos. Hay gente que tiene muchísimo vértigo, taquicardia, sudoraciones con el simple hecho de salir a la calle. Eso se llama agorafobia, ¿vale? O sea, no es cuando uno tiene agorafobia no se limita solo a los espacios abiertos o a las multitudes. Cuando uno tiene agorafobia es incluso miedo al miedo. Miedo al posible ataque de pánico o miedo a los síntomas que puede generar la ansiedad. Mira, por aquí va mi compañero Carlos. Carlos, bienvenido. Mi mujer les agobia mucho estar con mucha gente. Sí, bueno, esto habría que verlo, Jaume. Ella tiene ansiedad. Es que normalmente con la gente con ansiedad es más susceptible a todo, a los espacios cerrados. O sea, está en continua tensión, ¿vale? Entonces no es capaz de relajarse en ningún momento. Es como una alarma de incendios que siempre está activada. Y es una alarma de incendios que no distingue entre un fuego real y el humo de una olla, ¿vale? Siempre está en alerta. Entonces, las personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizado viven en una alerta continua. Le produce miedo estar con gente, pero también estar solas. Les produce miedo los espacios abiertos, pero también los espacios cerrados. Al final, está el sistema nervioso totalmente desequilibrado, ¿vale? Y hay unas programaciones inconscientes de supervivencia, como si tuviera que estar en una supervivencia constante. Es que no te oigo. Mira, Lara también está por aquí. Lara. A ver, sal, Carlos, y vuelve a entrar. Ay, 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 con ese pelo rojo. Qué guapa, bienvenida. No se te oye, Hola, Carlos.
¿A mí se me oye? Sí, perfecto. Sí. Ella te ha escuchado. Muy bien. Sí, Pues sí le me Ahora suena sí escucha. lo que que se le estoy oye a Carlos, ¿eh? diciendo. ¿Eh? Ahora sí se le ha Que escuchado a sí. Carlos. A ver, Carlos, ¿ahora? Sí, a que estoy hablando. Ah, sí, ahora. Ahora. Ah, bien. Bueno, Estamos perfecto. hablando de bueno, me han preguntado sobre la agorafobia, que al final la agorafobia, yo les estaba diciendo que no se limita solo a los espacios abiertos o a la multitud de gente, sino que cuando uno tiene agorafobia, al final tiene miedo a absolutamente todo, a los abiertos, a los espacios cerrados, a la multitud, a la soledad, todo. Y incluso tiene miedo al miedo, a los síntomas, también tiene miedo a sentir esos síntomas. ¿Vale? Cuando uno tiene agorafobia es que es miedo a salir a la calle y hasta en su propia casa tiene miedo. Pues sí, y miedo a las situaciones en general. Se anticipan diciendo tal o cual cosa me va a producir un malestar, esto y el otro, y obviamente lo cumplen. Sí, hay mucho miedo anticipatorio. Bueno, es que realmente yo creo que eso es lo principal, el miedo anticipatorio. Eso es lo que le provoca muchísima ansiedad. Ella me dice que le cuesta recuperarse. Hombre, Jaume, fácil no es. Fácil no Claro, es. Tiene muchísimo se- trabajo, pero se puede. sería, sería interesante que comentase cuánto tiempo lleva recuperándose, porque entonces ahí podríamos medir si no le está yendo bien con la terapia o es que es una ansiosa y recién comienza. Claro que también es un rasgo la ansiedad. Quiero para mañana, ¿no? Claro, me siento mal, quiero ya, como cuando uno va al dentista, ¿no? Quiere el alivio ya. ¿Me has escuchado? Sí, sí, que no estoy leyendo. Una conocida lo tiene, pero sí sale acompañada. Bueno, porque se siente más segura, es como un pastor. Está bien. El problema es que siempre eres dependiente de alguien, nunca eres libre. Está, Está rela- relacionado. está relacionado con el autismo, preguntan por aquí. No, la agorafobia, entiendo que se refiere. La agorafobia puede estar o no puede estar, o sea, es un síntoma aparte. Pero podríamos decir, Lara, que las personas con autismo tienen más hipersensibilidad y eso les puede aumentar la ansiedad. A ver, es que la ansiedad en autismo o TDAH yo la clasificaría diferente a la ansiedad por acumulación ante experiencias negativas, porque al final hay un tipo de ansiedad que es una ansiedad por una sobrecarga de estimulación. Entonces, lo que hay detrás es reducir los estímulos, pero eso no causa miedo. O sea, el miedo puede ser independiente. Es decir, puede tener un miedo anticipatorio a que sé que si voy a ir a algún lugar que me sobreestimula me voy a encontrar mal. Pero es que realmente eso es una certeza. O sea, es un miedo preventivo. Sin embargo, cuando una persona dice, es que me da pánico ir a un centro comercial, tengo miedo a esa multitud, ahí puede estar reflejando un miedo a si pasa algo no voy a poder salir, si me pasa algo voy a pasar vergüenza. Estaría creo que más implicado el miedo y el juicio a lo que es la sobreestimulación en autismo y TDAH, que puede ser más por sobrecarga, que realmente luego es así. O sea, es más preventivo. Pero que se puede dar una agorafobia con autismo, sí, igual que se puede dar sin él. Dice que grite fuerte en una montaña le dijeron que libera tensiones. Sí, esto de manera momentánea, yo también soy una gritona. Es esto. De manera momentánea, pues quizá libera la tensión, pero si no vas al origen, al foco de lo que ha provocado eso, que muchas veces no es una sola cosa, porque le pregunto tanto a Carlos como Lara, con todos estos años que llevamos trabajando con personas, el otro día me dice una mujer, la ansiedad aparece de repente, no tienes ni idea. Vale, en base a vuestra experiencia de trabajo de todos estos años, ¿la ansiedad aparece de repente por arte de magia como si te hubiera tocado la lotería o es un cúmulo? Y Claro, hay, es que y esto hay un origen emocional. se puede llevar a entender de que de repente me apareció, pero porque ahí se manifestó el síntoma.
sea, es como alguien que dice, de repente me apareció una úlcera en el estómago, pero anteriormente quizás ya llevaba molestias para comer, tenía un tal, hasta que el síntoma se manifestó. Yo creo que se refería más bien a esto, ¿no? De aparece de repente, pero de repente aparece la manifestación, pero previamente hay unos síntomas, lo que pasa que en tantas ocasiones relativizamos los síntomas y los pasamos por alto, empezando por los profesionales de salud, me refiero a médicos especialistas, donde tú vas con una temporada de dolor de cabeza y todo el mundo tiene dolor de cabeza, es normal. Pues no, no es normal tener un dolor de cabeza continuo. O vas con un síntoma de no puedo dormir. Bueno, es normal cuando tienes estrés en el trabajo. No, no es normal que una persona no pueda dormir plácidamente. Te puede pasar un día puntual. Puedes tener, no sé, en un momento dado de tengo este problema y ese problema me quita el sueño. Pero al final toda esta sintomatología que se va relativizando, llega un momento donde aparece me faltaba el aire, no podía respirar, no sabía lo que me estaba pasando, es decir, no lo relacionaba con nada, porque todo lo demás me habían dicho que era normal. Entonces, claro, ¿qué voy a saber yo? Hasta que uno va conociendo ya en su propia experiencia, va identificando, va diciendo, ah, claro, esta situación me provocaba mucho estrés, esta otra la fui conteniendo, aquí es que, y de hecho la mayoría de las personas en las que se trabaja la ansiedad son personas que han ido acumulando y reteniendo, bien haya sido por situaciones familiares, cuando es por el trabajo, pues porque no me podía ir del trabajo, o porque tenía a mi cargo pues una familia, por ejemplo, que mantener, por lo tanto tenía como que aguantar, otras porque me enseñaron a ser fuerte, entonces tenía que poder con todo, o sea, tenía 3 trabajos, tenía niños, tenía tal, y de repente cuando me quedo tranquila y todo me va bien, me aparece la ansiedad. No, no es de repente cuando te quedaste bien, es cuando el síntoma se manifestó. Pero creo que así pasa muchas veces. Hay síntomas, ¿no? Como que van apareciendo y me voy sintiendo y tal, lo voy identificando, y otras veces que se van relativizando. ¿Y tú, Carlos? Yo después de tantos años de atender gente, más de 30, me he decantado por dos cosas. Primero, el que le aparece el síntoma ante una situación real, estresante o angustiante. Entonces desencadena lo que ya venía. ¿Y qué venía? Y lo venía aguantando, lo venía sobrellevando. A veces hay ansiedad y angustia, pero hay problemas personales, familiares, económicos, que se vuelven más importantes que el propio síntoma. No todas las personas tienen la capacidad y también el momento para permitirse sentir. Depende mucho de la personalidad. Y otro, como muy bien dice Lara, se van instalando y un día se vuelven insoportables. Ahora, para mí, lo interesante es que cuando alguien tiene un hecho traumático desencadenante, acude a terapia. El que se le va instalando y un día se le desencadena, trata de seguir sobrellevándolo. Y cuando no aguanta más, va al psiquiatra. El psiquiatra, por supuesto, le da medicación, para eso está. La medicación baja un poco el síntoma, por supuesto que no lo cura, y entonces la sigue sobrellevando, hasta que un día ni con pastillas. Por eso nos llega gente al límite de la desesperación, porque ya ha aguantado lo más que pudo aguantar. Por eso para mí hay dos categorías, ¿no? ¿Cuál es más fácil de tratar? Ninguna de las dos es fácil. Hay que ir para atrás, hay que remontarlo, hay que verlo, y nunca son, por lo menos en mi experiencia, menos de 15 o 20 sesiones, no hay ni que hablar para empezar a sanar, porque son cuestiones muy, muy arraigadas, muy arraigadas. Por eso ir a gritar una montaña, sí, también correr, hay gente que dice yo me pongo el jogging y salgo a correr, en fin, hay otros que No, que eso escriben. está bien, o sea, cuidarse la dieta sana. Es que esto sí es fundamental, pero eso te sirve como algo momentáneo, pero no para liberar todo el dolor enquistado que tienes dentro. Es cambiar el foco de la ansiedad o de la angustia. A mí me dijeron que si voy y tomo una planta de no sé qué a la mañana me va a curar. Y por 2 o 3 días le sirve, porque se autoconvence, autohipnosis, por supuesto. Pero no, ese no es el camino. Mientras las personas que tienen un conflicto
no entiendan que el único camino, aunque no guste, es hacer terapia, van a seguir con el problema. Y lo siento, pero es así. Y la terapia no es, o sea, no es fácil, porque no es fácil enfrentarse uno a sus miedos, a, a su pasado. Muchas veces lo fácil es como dice Carlos, bueno, voy al psiquiatra que me mande unas pastillitas a ver si así me va mejor. Eso es lo fácil. Pero lo complicado y lo difícil es enfrentarse a uno mismo. Pero fundamental si tú de verdad quieres una transformación real. Si tú quieres una transformación real, que ya no seas dependiente ni de la medicación ni de nadie, sino una transformación profunda de ti mismo, tienes que hacer esa terapia. Pues sí, Claro, y yo totalmente de acuerdo con lo que decía Carlos. No es ¿cuántas sesiones? ¿Dos? ¿Tres? O sea, esto no es una contractura de que te vea un fisio y te diga, ah, bueno, esto en un par de sesiones lo podemos mejorar y luego tú ya vas a ir haciendo ejercicio. Ahí hay mucho que remover y que sacar cuando uno llega a ese extremo. Y luego, pues eso, están todas las creencias que se han ido instalando, todos los juicios que van ajustando esa narrativa interior, con lo cual también se va reforzando todo esto, todo lo aquello que hemos negado, que tenemos rechazado, lo que no queremos ver, y esto lo tenemos todos. O sea, al final es, la terapia tiene que servir para aprender de uno mismo a cómo irse autonarrando, por así decir, porque realmente si no estaríamos en terapia toda la vida, porque toda la vida nos van a suceder cosas. Entonces la terapia me tiene que servir para aprender. El problema es cuando vengo y quiero que el otro me solucione y yo no hago hacer nada. Entonces esto es un problema, porque si tú no haces nada, tú no estás aprendiendo. Claro, o sea, nuestra función primero es limpiar. Vamos a hacer que con hipnosis, vamos a decir, con hipnosis limpiamos, ¿no? Yo a veces digo limpiar el cajón de o a veces vienen armarios enteros de Digo, es que lo tuyo no es un cajón, es que es un armario entero, porque es toda una vida, ¿sabes? Entonces, claro, si tú pretendes arreglar toda una vida en unas semanas o unos meses, pues será complicado, porque es unas creencias inculcadas desde la niñez, unos traumas, unos condicionamientos, unas heridas emocionales, que de abandono, de rechazo, de humillación, que eso es un trabajo muy profundo, ¿vale? Primero es destruir todo eso que tú te has ido formando en base a lo que te ha ido pasando, ¿vale? Primero tenemos que destruir y limpiar todo eso. Y una vez destruido y limpiar todo eso, nuestra meta es que tú tengas la fortaleza suficiente, la capacidad suficiente para afrontar tu día a día y lo que venga con ese día a día. Porque te van a seguir pasando cosas en la vida, porque la vida es un continuo de momentos. La vida está hecha de un continuo de momentos. Entonces, te van a ir pasando cosas, pero si tú ya no tienes esa mochila y tú has aprendido a conocerte y a gestionarte, lo vas a llevar muchísimo mejor. ¿Por qué una misma situación le pasa a una persona y lo vive de una manera diferente y a otra la misma situación lo ve un drama y algo insoportable? Porque vamos a ver lo que carga cada uno, porque vamos a ver el trabajo personal que lleva cada uno. pensando en el tiempo, ¿no? Me quedé enganchado un poco con eso. Es como si yo tuviese un centro de gimnasia o deporte y viene un señor con 120 kilos ahora en esta fecha y me dice que el 21 de septiembre quiere correr la maratón. Eh, Más o menos así. No, señor. Tiene que empezar 2 años antes. Esto Tenemos es que tener igual. conciencia y un poquito de sentido común también. O sea, que no vamos a solucionar toda una vida en cuestión de 5 sesiones. Y digamos la verdad, ¿cuántos posibles pacientes se enojan cuando le aclaras esto? Consultantes, Consultantes, en el caso de un psicólogo, pacientes. Yo vale. soy psicólogo de profesión, así que he tenido pacientes muchos años. ¿Qué pasa? ¿Le dices la realidad? Ah, no, pero a mí me dijeron que usted era muy bueno y que una amiga mía vino 2 sesiones y se le pasó la fobia a los toros. No, cuentos chinos no. Y claro, se enojan, porque en realidad hay gente que viene a que le den la razón, no viene a sanar, no viene a Claro, sanar.
Pero aquí, Carlos, también es importante el evento por el que viene. O sea, si yo tengo toda la vida descontrolada porque nunca me he ocupado de ella, obviamente eso en ni una, ni dos, ni cuatro sesiones. Ahora, si vengo por un tema en específico, porque esto concretamente no sé manejarlo, ahí la cosa cambia. Entonces, ese Mm, trabajo personal, ese autoconocimiento, esas herramientas que vamos diciendo, ¿no? De aprender, de como ese gimnasio, ¿no? Ese entrenamiento diario. ¿Para qué es importante? Pues para esto, precisamente. Para que cuando te ocurra algo, vengas a esa cosa precisa y no tengas que desde, remover toda tu vida. desde mi óptica no es así. Desde mi óptica no. Todas las situaciones conflictivas tienen un arraigo. Entonces uno puede hacer el sana sana en lo que trae y decirle, ah, bueno, tenés miedo a los toros, vamos a ver con lo mismo, y consigue entrar en una plaza de toros, pero resulta que va a ser un cáncer porque no puede manejar la angustia. Para mí el trabajo siempre es profundo. Yo no tengo pacientes de 3 o 4 sesiones, no los he tenido nunca. Es así, desde Yo mi creo que óptica, ¿eh? depende de las situaciones. Es Yo creo que decir, alguien que está muy trabajado, por ejemplo, vamos a poner yo, ¿no? Mi caso. Sí, Yo ya me he trabajado previamente, estoy muy trabajada, pero tengo un conflicto emocional puntual. Quizá yo no voy a necesitar tanto, creo que es a lo que se refiere Lara, ¿no? O sea, quizá yo no voy a vale. necesitar tantas sesiones o, porque an- ya o voy con ante un algo hecho muy concreto. específico y muy puntual. Esto es muy lindo, esto es muy lindo, porque es un debate muy lindo. Pues eso. Planteame una historia mentirita, ¿no? Pero planteame, yo vengo por, a ver, ¿cuál sería? Pues mira, Carlos, te voy a poner el Ah, ejemplo de vale, algo que me yo estaba sucedió a mí pensando. hace 2 años, ¿vale? Sí, Paseando con mis perritos, un perro que estaba, bueno, eran dos perros, estaban sueltos, dos perros grandotes, y se lanzaron encima. A mí eso me supuso un miedo a salir con ellos. ya, Esto no tiene que ver con todo eso de vida, sino al pasar por una calle en concreto, es como esa imagen la vuelvo a revivir. Esto sí, yo lo claro, trabajé en 2 sesiones. vale, pues te felicito. No, no, para mí no es así. ¿Después qué pasó después de esos 2 años? No, mira, a No, ver, después de esas dos ninguna sesiones. persona, ¿eh? Claro, después de esas 2 sesiones, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo, ojo, pero vuelvo a repetir, la experiencia es de cada uno, incluso de cada coach, terapeuta, psicólogo, lo que sea, ¿no? Eh, a mí me han tocado siempre casos complejos. A mí no me han tocado Nosotras casos de una también persona. somos la última puerta. Claro, mira, tómate tú como ejemplo, Astrid, que ya lo has Sí, contado 1 millón de veces. somos ¿Cuánto la tiempo última fue? puerta. Nosotras también. Claro. A ver, como ves, estoy leyendo algunas aquí, ¿no? Algunas personas. Eh, yo, psiquiatras, psicólogos, otros enfermos mentales, bla, bla, bla. Eh, y voy y en 2 sesiones lo curo. O sea, creo que esto es un poco eh, centrarse en la realidad. Yo no digo X cantidad cuando alguien viene, pero sí le digo va a ser un proceso. Es lo primero que le digo, incluso cuando le informo. Esto es un proceso, merece continuidad y paciencia. Si no tenés esas 3 condiciones, no vengas conmigo. Ya Bueno, pero está. eso yo creo que está claro para cualquier tipo de proceso que uno empiece. Depende, porque lo que vos me estás diciendo, una persona puede creer que lo suyo es porque se asustó de que un perro lo atacó y la pregunta mía es, ¿por qué te asusta un perro que te ataca y no de los 2 perritos que llevas? ¿Qué significación tiene ese perro para ti? Porque ese perro no No, es no, ese perro. ella se asustó. No, ella se asustó porque le hicieran daño a sus perros, yo lo que he entendido, ¿no? Eso es, se lanzaron a los perritos míos. Otra persona que hubiera hecho y le hubiera revoleado en una patada al perro que viene. Y ya está. No le hubiera causado ningún tipo de miedo. O hubiera alzado los perritos y se hubiera ido. Pero en tu caso, y esto es muy personal, te asustó. Bueno, ese susto merece una mirada. Bueno, porque creo que la realidad con 3 perritos de 4 kilos a 2 pitbull que te vienen, no sé, la valoración es... Bueno, pero sí, por una parte, mira, por ejemplo, a Tú me mí lo entiendes. del pastor alemán que me atacó al Max, ¿cómo yo reaccioné? Me asusté, claro que me asusté, pero
reaccioné a la defensiva. ¿Me explico? Sí, pero bueno, puedes reaccionar a la defensiva exponiéndote o puedes reaccionar desde ese momento que yo dije, yo como personita, ¿puedo ponerme manteniendo a salvo a mis 3 perritos con 2 pitbull? No, aquí salimos perdiendo sí o sí. Por lo tanto, ¿qué hice? Cogí a mis 3 perritos, valoré qué podía hacer con ellos y los metí en el carrito de la compra de una señora que pasaba por la acera enfrente. A partir de ahí era, ellos están a salvo, ok, ya está. ¿Y el miedo cuál fue? A que Bueno, volviera no. a suceder. El miedo era No, que se va a volviera a convertir. suceder, pero ¿por qué? No, Porque también yo vivo en un sitio donde cada 2 por 3 se escapan perros, donde han atacado a personas, han atacado a Ya, animales, ¿vale? Porque no es una zona sociable en ese aspecto. Yo voy más tranquila por mitad de Madrid con perros sueltos o por el Retiro donde hay perros sueltos que aquí donde te puedes encontrar con 2. Entonces, eso claro. también es es algo real. A todos nos pasa en esta zona, ¿vale? Porque También, Pero es ese, algo que pasa constantemente. pero escúchame, si no esto se va a convertir en una sesión de terapia. Aquí lo que interesa es lo siguiente, ¿por qué te produce miedo? Si sabes que en esa zona hay pitbull y tú vas con 3 perros, pues no salgas con los 3 perros. Yo te puedo contar lo que me pasó a mí en Vilanova y la Geltrú. Yo vivía en una, ¿cómo se llama? Urbanización, California, que estaba casi todas las casas muy suntuosas y estaban casi todas vacías. Un día estaba con mi hijo, que ahora tiene 18, pero en esa época un año, era un niñito, apenas caminaba, y de repente, de la nada, saltaron por arriba del cerco 3 pitbull y se vinieron derecho. La puerta estaba cerrada. ¿Qué crees que hice? Pues cogí un palo y al primero que enganché lo maté. pero eso, Y los otros dos sí, pero eso en mi es casa. capacidad de reacción Claro. de cada uno. Es, Pero yo lo que, ahí yo voy, lo- ahí voy. Espera, déjame terminar. Ahí voy, ahí voy. Cada uno reacciona de una manera diferente ante una situación de riesgo. Pero como la situación de riesgo es real, no hay trauma. Es real. A tus perros se lo iban a comer los pitbull. Ahora, de ahí en más el miedo que te generó y te quedó, eso es lo que hay que tratar. ¿Por Claro. qué a ti te generó? Y no se salva en 2 sesiones, mi amor. Porque ese bueno, que ahí miedo tiene una raíz. Lo que podés salvar es ese miedo, esa sensación de ese momento. Pero va a haber otra situación, quizás diferente, con otra imagen, que te va a evocar nuevamente el miedo. Porque el tema de fondo ahí es el miedo. Y yo insisto, me ha pasado muy pocas veces, por no decir muy pocas veces, en 38 años que he sanado a una persona en 2 sesiones. De verdad. Pero es mi caso, ¿eh? Ojo, no lo tomemos como dogmático ni nada. Es mi caso, es mi experiencia. Hay personas que anuncian que en una sesión te sanan, ¿no? Lo hemos visto en internet. sí. Yo descreo, pero quién sabe. A lo mejor. Yo no. Es como cuando vas ¿Es al dentista y te efectiva? dicen, Vamos a contestar. ¿Es efectiva la terapia de hipnosis para enfrentar un tema concreto dejando de lado todo lo demás? Pero es que solo va a ser, es como, yo qué sé, si solo vas a trabajar, por ejemplo, el miedo a los aviones, ¿vale? Pero tienes un conflicto que tienes estrés, ansiedad y tal, es como poner una tirita a una herida sangrante que no para de sangrar. Te servirá ese viaje que vayas, pero es que no sirve de nada. O sea, realmente la hipnosis es una terapia muy buena, muy profunda para trabajar en vosotros mismos. O sea, si de verdad queréis una transformación real, si de verdad queréis sanar, no os limitéis con, no, es que yo le tengo miedo a esto y ya está. No, buscar vuestra propia expansión, vuestra propia transformación. Y eso vendrá con un trabajo profundo. Es como, mira, mi casa está bonita por fuera, la pinto por fuera y tal, pero por dentro está hecha de madera que se me están comiendo las termitas los cimientos. Esa casa se me va a derruir de un momento a otro por mucho que yo pinte la fachada. O sea, primero tenemos que ir a los cimientos de esa casa, fortalecerla,
fortalecerla y después ya limpiaremos, o sea, ya pintaremos la fachada, ya la pondremos bonita. Pero si tú pintas la fachada, pones bonita la casa, pero los cimientos se te están comiendo las termitas, se te va a derruir la casa. Y eso tómalo como algo tuyo. O sea, si tú no te trabajas a nivel interno y solo te focalizas en, yo qué sé, tengo miedo al avión, pero ¿qué está produciendo ese miedo al avión si realmente es un miedo a perder el control, un miedo a estar encerrado, un miedo a qué? ¿Por qué te da miedo el avión? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es una terapia muy buena, muy transformadora, que a mí me cambió la vida por completo, pero por completo. Es que si me vierais antes, vamos, yo no tengo nada que ver con lo que soy ahora, me ha cambiado la vida por completo. ¿Y fue fácil? No, y Carlos lo sabe, fue fácil, no, que luego yo me he ido trabajando. También, claro, yo me he ido trabajando porque la vida es un continuo trabajo y un continuo aprendizaje. ¿Qué pasa, mi vida? Vale. Es un continuo trabajo y un continuo aprendizaje, pero eso forma parte de cómo quieras vivir tú. Si quieres vivir parcheado o quieres una transformación real, eso ya te lo dejo en tus manos. He visto que has bloqueado a Kaganer. Bueno, Sí, ya con el nombre Kaganer ya lo dice todo. pero no sé si se ha quedado bloqueado porque me sigue apareciendo. Dice, pese a vuestra discapacidad, sois muy guapas. No sé quién tiene discapacidad, si nosotras o tú que entras en un live a opinar de alguien que ni siquiera conoces. Yo creo que aquí el problema, y no el discapacitado, sino el que tiene un problema real de infelicidad, eres tú. Si está aquí todavía, el Kaganer. Ya, ya con ese nombre, pero bueno. Pero es como que lo bloqueo, me dice que sí. Sí, no, ya está, bloqueó. ¿Sí? Venga, preguntas, chicos. No, me cae todo. Estamos aquí los tres y esto es todo un lujo. Así que preguntar. Esto hacía meses que no pasaba. Podéis conocernos mejor en nuestra web psicosinlimites.es. Hola, Nikita, buenas tardes. Antes había una pregunta, Astrid, del curso de hipnosis. ¿El qué? Pues es que no la encuentro. Espera. Buenas tardes, Nikita. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿De qué queréis que hablemos? Va. Gracias por tus frases. ¿Por mis frases? Bueno. Quería saber si con el curso de hipnosis voy a poder aplicarla sobre mí mismo, para el autoconocimiento y para la autogestión. Regresión. ¿Qué quieres saber de la regresión, árbol de la vida? Viajes astrales. Uy, no lo sé yo, viajes astrales. Que yo sé, pero es otro rubro. Claro, es que es otra cosa. La regresión, la hipnosis regresiva, ¿vale? Es volver a un acontecimiento pasado. Estamos hablando de un acontecimiento pasado, puede ser de pasado de hace unos meses que me provocó X, de la infancia, del útero materno o incluso de vidas pasadas. Lo de las vidas pasadas, hay mucha gente que es muy reacia y que no cree. Al final, yo siempre digo, ¿es real? ¿Es producto de mi imaginación? No lo sé. Lo importante es que funciona. Y al final lo que trabajas es la emoción, ¿vale? ¿Que puede ser un simbolismo? Pues puede ser un simbolismo, es que realmente no lo sabemos, ¿vale? Porque no hay demostración de que eso funcione. Yo puedo tener mis propias creencias, pero eso ya forma parte de mí, ¿vale? Yo puedo tener mis propias creencias. Al final, si la regresión a vidas pasadas es real o es producto de nuestra imaginación, no lo sabemos. A mí lo que me importa son los resultados. Ya está.
Porque al final el inconsciente funciona mucho con simbolismo. Y puede ser que una vida pasada sea un simbolismo. La verdad que yo siempre hablo de supuestas vidas pasadas, para que nadie crea que es un paseo turístico, y también se lo aclaro. Aparte, bueno, hay una situación, si vamos a creer en el budismo, hay 70 veces 7, 490 encarnaciones, entonces ¿de cuál de todas ellas me está hablando el problema que me está hablando? Yo me ocupo de la emoción que genera esa visualización y trabajo la emoción, no trabajo la imagen. Porque alguien me dice que está en el circo romano y bueno, ¿qué está sintiendo? No No que está... achacamos la gente con ansiedad. ¿Qué has tocado? Ay, Me ha colado una cosa. pues Nuestro ya. grupo no creía y vimos todo la misma vida. Supongo que se refiere a un grupo de almas que habrán encarnado juntas, digo yo, ¿eh? Sí, por eso Bueno, eso te he se supone. preguntado. Sí, sí, eso se supone, claro. Y Supongo que también se entran, refiere a eso. sí, como nosotros no estamos para comprobar nada metafísico, sino para trabajar en ese, en esa escala de resolución, no nos importa si son almas que vinieron juntas, almas gemelas, como dice Brian Way, ¿no? Que hay almas gemelas encadenadas de por vida. Bueno, no se puede, eso no se puede comprobar. Nosotros lo que hacemos es trabajar la emoción, o por lo menos yo. Y si sana a la gente, como muy bien decís, pues ya está. Lo otro ya, esto es como, yo he hecho mucho, he trabajado en muchos temas esotéricos, por ejemplo, psicofonías, o, la transmisión a través de la pantalla de una televisión. Es real, lo que uno ve es real, ahora cómo llega, y el que lo sepa se gana el premio Nobel. No, nosotros no podemos establecer una realidad de lo que la persona ve en la infancia, en el útero o en una vida pasada. Es todo opinable, ¿verdad? Pregúntale a tu mamá si cuando tenías 4 años un día en la cocina te regañó porque tiraste al suelo el pan. A ver si se acuerda. Y que entonces no es real, para ti es real, pues ya está. Es complicado, no es tan fácil. Dice, ¿vosotros creéis en la reencarnación? Yo personalmente sí, pero eso es una creencia. Es con lo que estamos hablando, pero eso es una creencia. Yo personalmente sí creo en la reencarnación, pero volvemos, que es mi creencia. Al final son los resultados que obtienes y, como dice Carlos, trabajas la emoción. ¿Que la trabajas de manera simbólica? ¿Que la trabajas de manera real? Pues no lo sabemos. Lo importante es pues los resultados que se obtienen. Claro, tal cual. Aquí hay un muchacho que dice, no podemos decidir creer o no creer en un hecho. Sí puedes decidir creer o no creer. Para eso tienes raciocinio. La cuestión es la creencia ciega que produce una religión, por ejemplo, ya es otro tema de otro tipo de lectura, no tiene que ver con lo terapéutico. Y acá estamos hablando de sanar conflictos, no de recrear religiones o de establecer un parámetro metafísico. Porque entonces el doctor Sanz, que yo lo sigo mucho, habla de la supraconciencia, yo estoy muy de acuerdo con él, pero eso no implica que la supraconciencia nos produzca en esta vida, a través de recuerdos del anterior, un conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que ni me acuerdo de la otra vida. Entonces cada vida es única. Esto es muy interesante, ¿no? Si cada vida es Y única, daría para muchísimo debate. es muy lindo, es un debate muy lindo. A lo mejor algún día se podría hacer un debate por Zoom, ¿no? Donde la gente se ¿Sobre vidas anote y pasadas? podamos ¿Sobre reencarnación a vidas pasadas? metafísica, los temas que maneja Lara, me parece muy interesante, pero es un debate, no es un dogma. No estamos hablando de la teoría de Y creo Darwin. que nada, de nada hay que hacer un dogma, porque todo va evolucionando, va cambiando. Lo que en un momento dado puede ser de una manera, luego puede ser de Así otra. es. Conocemos tan poquito de todo. Mm, claro. Y es tan cortita la vida.
que cuando uno se quiere acordar, ¡plum! Va a empezar otra. Vaya. Claro. Sí, aquí hay Tal una cual. persona. No sé, había no sé si es un dicho o alguien que dijo, ¿no? La vida es un abrir y cerrar de ojos. No sé, Sí, no sé quién lo dijo. Calderón de la Barca también dijo la vida es sueño. Claro, hay que ver, esta es la realidad. Uy, pero que Pero nos que al vamos a meter final cuando vas en un cumpliendo debate. años te vas dando cuenta de, jo, madre mía, han pasado tantos años, parece que fue ayer. Han pasado tantos, parece que fue ayer. Y cuando te quieres dar cuenta dices, coño, ya dentro de nada tengo que volver. Dice Dímelo a mí. Juanjo PL. Esas filosofías son tan subjetivas que solo pueden llevar a debate y puntos de vista. Por eso que Sí, es lo señor. que estamos diciendo. ¿Realmente es real? No. Es sugestión. ¿Es simbolismo? ¿Es realidad? Pues no lo sabemos. Pero Entonces, en cualquier caso, escuchar diferentes puntos por de vista eso. es muy enriquecedor porque te puede abrir la mirada a otras zonas donde tú no habías visto. Yo soy súper depresiva. ¿Tiene que ver con mis genes? A ver, Gabriela, esto lo hablamos un día y yo le pregunté, ¿qué tiene un componente genético? Puede ser que tenga un componente genético, pero hay otra cosa que se aprende, ¿vale? Si tú vives con una madre depresiva, ¿vale? Hay ciertos comportamientos como que se van adquiriendo, ¿me explico? Vas aprendiendo ese modo de vida también. Y yo no digo que no haya un componente genético. Creo que todas las enfermedades tienen algún componente genético, ¿vale? Pero que tu madre sea depresiva no significa que tú tengas que ser depresiva. Porque a veces, como hemos vivido condicionados, y más siendo niños que somos esponjas, ¿vale? Si vives con una persona que es depresiva o es ansiosa, muchas veces absorbemos esas emociones, más cuando es tu madre o es tu padre. Ya, Esto es eso muy es lo que lindo porque, llamaríamos epigenética, ¿no? El impacto que puede tener antes que se claro. manifieste un síntoma. Y fíjate que yo, por ejemplo, soy muy buen cocinero igual que mi mamá, pero mi hermana es un desastre. ¿Y dónde está la genética? A uno le agarró, a otro no. Yo diría que es un aprendizaje por interés. A uno le gustaba la cocina porque tiene determinado interés, se le facilitó porque le gusta, y el otro, hasta puede ser por envidia, bueno, ya vamos a entrar, no aprendió. ¿Y entonces dónde está la genética? Eh, no sé, yo comparo la vida, por ejemplo, conozco grupos familiares de 7 hermanos, 7 vidas diferentes, absolutamente diferentes, criados bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, lo de genético le tocó a uno, porque el resto Bueno, es también de la complicado, ¿eh? personalidad de cada uno tenemos Claro, sí, nuestra Y la propia forma en personalidad. que cada uno registra Claro. los acontecimientos, que al final también te va modelando. También te digo, personas que no han conocido una parte de su familia de origen o que no han conocido ninguna parte de su familia de origen, como pueden ser niños adoptados que luego crecen y empiezan a conocer a esos familiares, hay diferentes aspectos que es como, no puede ser, lo hace igual, ¿de dónde lo aprendió? Nunca convivió con ellos. Entonces claro, ahí también hay una habilidades, expresión sin que tenga que ser por ese aprendizaje. ¿Dónde la vamos a meter? Pues si no la metemos en claro, la genética, la tenemos que meter pero en lo espera, místico. espera, no tan rápido, porque cuando decimos genético hablamos de genes y nos olvidamos de la parte psíquica. Espera, porque nosotros tenemos predilecciones psíquicas que no son genéticas. Entonces está hablando de Por la ejemplo, epigenética, ¿no? claro, porque ¿qué pasa? A ver, es que, qué interesante. Hay una persona que dice, yo soy depresivo porque en mi familia todos son depresivos. Lo primero que pienso está cumpliendo el rol magníficamente. Le han asignado el rol de continuidad y lo está asumiendo y lo está cumpliendo. Entonces tengo que empezar a luchar contra ese convencimiento de que él tiene que ser como los demás para que lo acepten y esté integrado al grupo. Y después enseñarle a vivir sin el grupo, porque si sigue en el grupo va a terminar siendo un depresivo del libro. Entonces, ¿que soy un desgraciado que lo separa de la familia? No, lo salva de la familia. Entonces, que es muy, siempre decimos, con Afri el otro día hablábamos de esto, es individual. No hay dos iguales.
No hay dos personas que con la misma situación, la misma crianza, la misma, sean, bueno, se ha hecho mucho con gemelos, ¿no? Este estudio. Algunos, como la novela de los hermanos Karamazov, son tan idénticos que hasta tienen muertes parecidas, pero son aprendidas, o sea, vinieron con el chip de la muerte genética en un duelo. Esto es muy, yo creo más en una especie de chip a nivel intelectual, no a nivel de gen. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo, Carlos. Son temas tan amplios que aquí Claro, puedes dar así como unos rasgos, pero si te metes en debate puedes profundizar de ahí No todo lo nos que tú vamos a meter quieras. en debate porque dice Nikita, ¿y la hipnosis en qué te ayuda? ¡Buh! de todo. Sí. Mejor en qué no te ayuda. Nikita, si tú tienes una enfermedad tipo una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia paranoide, el trastorno bipolar o el trastorno límite de personalidad, eso es una enfermedad psiquiátrica, ¿vale? Esto no te lo va a curar la hipnosis. Lo que puedes conseguir con hipnosis es aprender a gestionar tus emociones mejor, ¿vale? ¿Qué puedes trabajar con hipnosis? Todo lo que sea emocional, depresión, ansiedad, fobias, miedos, autoconocimiento, autorregulación, creencias, mucho, mucho. Duelos. Duelos, es que mucho, apegos, heridas de infancia, la herida de abandono, la de rechazo, la de humillación. Mejor te digo que no se puede trabajar. Voy quitando los comentarios que se van filtrando, que no sé por qué se van filtrando, porque son normales. Pero qué comentarios. Es Pues mira, remover. Nikita había puesto, gracias a Dios mental no tengo nada. Y eso, por ejemplo, lo había filtrado, no sé por qué. Porque al igual, no sé. Es remover, sacar y casi quitar. Sí, Juanjo, es reconfigurar, es que tú recuerdes eso, pero sin ese dolor, ¿vale? A veces es actualizar también. Por ejemplo, yo tengo una mujer que lleva toda la vida en terapia. Estamos hablando de toda la vida, de que ahora tiene 70 años y a los 30 y pico se le murió el marido, ¿vale? Y no pudo pasar ese duelo porque, claro, tenía que hacerse cargo de otras cosas, ¿vale? Y lleva toda la vida en manos de psicólogos, psiquiatras y tal. Probó conmigo el duelo de su marido. La primera sesión se pasó toda la sesión llorando, recordando la vida que no pudo haber tenido, la vida que tuvo con él y tal. Trabajamos con hipnosis, el duelo, darle su lugar, despedirse, verlo de otra manera, verlo desde el agradecimiento de haber compartido ese tiempo, no de es que me he perdido mucho tiempo, sino gracias por el tiempo compartido, ¿vale? Ahora esa mujer ha podido hacer el duelo, ha podido avanzar de ese duelo. La hipnosis no es borrar lo que ocurrió, ¿vale? Es poder verlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, reconfigurar a nivel mental lo que ocurrió para poder liberar la carga emocional que hay de ese o esos acontecimientos y que puedas vivir sin ese dolor, sin esa carga emocional. Hablamos de duelos, de tristezas, de apegos. Muchas veces cuando tienes un apego ansioso es que hay una herida de abandono detrás o es que hay una herida de rechazo detrás. Entonces, hasta que no sanes esa herida de rechazo, no podrás trabajar el apego. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿La dificultad para relajarse es un problema habitual en terapia? Bueno, depende de cada persona. Hay gente que se relaja con más facilidad, hay gente que le cuesta más, pero es que volvemos a lo mismo. Cada persona se trata de manera individual y para eso nosotros, que somos los profesionales, pues hay diferentes técnicas para relajar. Sí que es verdad que la persona con el tiempo se va relajando mejor
Y es como, yo quiero correr una maratón de 10 kilómetros y el primer día no vas a correr 10 kilómetros. Si tú no estás acostumbrado a meditar, si no estás acostumbrado a relajarte, pues quizá te cueste más, ¿vale? No quiere decir que no sea efectiva, quiere decir que no será tan efectiva. Cuanto más te relajes, ¿vale? Más podremos acceder a esa parte de la mente que nos interesa. Que no consigues relajarte del todo como nos interesa, pero no es una sesión vacía. Ay, espera, que tengo... No es una sesión vacía porque tengo una mujer, por ejemplo, también... Yo no me relajo, yo no me consigo relajar, pero hay avances. Digo, ¿y qué tal? ¿Y cómo te encuentras? Mejor, pero ella no se consigue relajar, pero se encuentra mejor. ¿Cómo trabajáis la hipnosis? ¿En espacios físicos o de manera online? De manera online. Isa, si quieres información de cómo trabajamos, en mi perfil tienes mi número de teléfono, o si no, a través de nuestra web, Psicos y Límites, con la P al principio, psicosilímites.es, y ahí tienes toda la información. Aquí dice una persona, existen problemas psicosomáticos que los crea el mismo ser humano. Claro, por eso son psicosomáticos. La psiquis, la mente, y el soma, el cuerpo. La mente influye sobre el cuerpo para que aparezcan determinadas enfermedades o dolores o situaciones. Yo siempre digo que lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Eso es Bueno, y psicosomático. cada vez hay más estudios científicos, a la gente que tanto le gusta la ciencia, cada vez hay más estudios científicos que demuestran que tiene que ver muchísimo. Pero es que al final el cuerpo influye sobre la mente y la mente influye sobre el cuerpo, no los podemos separar. Van unidos, se comunican constantemente. Yo doy un ejemplo muy simple, sin tanta ciencia. Le digo, nunca del miedo que te agarró tuviste ganas de ir al baño. Eso es psicosomático. Yo sí, me voy al Hasta baño. Claro, psicosomático, Hago te una agarra flojera. limpieza intestinal cada vez que tengo que ir en avión o al dentista, que ni te imaginas. Claro. Y yo me transpiro todo en el dentista, aunque haga frío. Claro. Y la mente me dice, no, te va a arreglar la boca para que no se te haga la caries. Sí, 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 todo lo que quieras, pero el cuerpo reacciona. Eso es Dice, psicosomático. dice Victoria, ¿eres psicóloga? Mira, lo voy a explicar para la gente que no me conoce o que sea nueva, ¿vale? Yo tengo la licenciatura de psicología, tengo la formación en psicología. No estoy en el Colegio Oficial de Psicólogos porque utilizo técnicas que no tienen evidencia científica, ¿vale? Pero que bajo mi experiencia profesional y personal he podido comprobar que tienen muy buenos resultados. Entonces, equilibrar esa parte mental y espiritual para mí es fundamental. Espiritual, bueno, emocional, como lo quieras llamar, ¿vale? No soy de unos trabajos rígidos y unos protocolos establecidos. Entonces, prefiero trabajar con la total libertad de poder trabajar a la persona como yo quiera, no como me digan que tengo que trabajarla con este. Y para evitarme problemas, pues soy coach emocional, hipnoterapeuta, pero sí tengo la licenciatura en psicología. Es más, tengo 2 máster en terapia de tercera generación, el máster en psicología infantil y juvenil. Tengo la especialidad de hipnosis por la Universidad Camilo José Cela. Eso es una formación que tengo, pero no me lo pueden quitar. Ahora, que utilizo la psicología convencional para trabajar con la gente, no. ¿Por qué? Porque yo salí de la universidad y esto es mío, es mi criterio, que no se enfade ningún psicólogo de aquí, que estoy hablando de mi propia experiencia. Yo salí de la carrera y sí, utilizaba las herramientas, los conocimientos, pero yo obtenía muy pocos resultados, no los que a mí me gustaría, ¿vale? Y entonces yo, como en su momento me trabajé con hipnosis y me fue tan bien, me quise especializar en hipnosis. Me especialicé en hipnosis. Luego descubrí las constelaciones familiares que me fascinaron. O sea, yo creo que se puede complementar muy bien, porque nosotros no... La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿vale? Pero es que nosotros no solo somos conducta, ¿vale? Somos emoción, somos pensamientos, somos energía, esa es mi creencia, entonces somos muchísimo más.
La psicología convencional, desde mi opinión, le falta esa parte de integrarlo todo. Entonces, ¿soy psicóloga de formación? Podría decir que sí, pero ejerzo como coach emocional y como hipnoterapeuta. ¿La terapia es solo hipnótica o hay parte cognitivo-conductual? Hay una parte cognitivo-conductual que está dentro de la hipnosis. Es que con la hipnosis estás trabajando la cognición y la conducta se da de forma natural cuando tú eliminas ese factor, no lo eliminas, lo resignificas, ese factor que no permitía una conducta deseada. En mi caso, perdón, en mi caso particular también utilizo rasgos de psicoanálisis porque fui psicoanalista muchos años y también sirve como interpretación de determinadas respuestas, ¿no? Dentro de la hipnosis. No, por Echamos ejemplo, mano yo de utilizo muchas la herramientas. programación neurolingüística dentro de la hipnosis. Claro, O sea, claro, cada claro, uno, sí. por eso, que no es solo eso, sino utilizamos lo bueno de no limitarse a algo es que puedes utilizar cuantas más herramientas tengas, más Más amplitud, posibilidades hay. exacto, más podrás ayudar a las personas cuantos más herramientas y más conocimientos tengas en distintas perspectivas. ¿Me explico? Ahora, por las dudas, ¿necesitas ser psicólogo para hacer una buena terapia de hipnosis? No Bajo mi punto de- necesariamente. Eso es, no necesariamente. Hay La hipnosis psicólogos que es son una pésimos técnica. y mira, es una cuestión de profesionalidad. Hay psicólogos pésimos y extraordinarios. Hay hipnólogos pésimos y extraordinarios. Y algunos que combinan un poquito de cada cosa y son muy buenos y otros son un desastre. Es como todo, uno va a la peluquería más renombrada de Madrid y le cortan mal el pelo, y va a una de barrio y se lo cortan bien. Tiene que ver con el peluquero, no con lo que se habla. Mira, acá hay una pregunta interesante. Diferencia entre psicópata y sociópata. Sutil, muy sutil. El psicópata es más personal, tiene más objetivos claros. El sociópata es más generalizado. Es como tirar al aire una bomba a ver a quién le toca. El psicópata sabe a quién va a matar. Pero los dos son psicópatas, ¿eh? Caen en la psicopatía. Ninguno, es una leve diferencia. Eh, pero no hay, no sé por qué lo preguntas, pero no hay una gran diferencia entre uno y el otro. El objetivo es la diferencia. ¿Sirve para tratar el TOC? Sí. El trastorno obsesivo compulsivo, sí, nosotros hemos trabajado la hipnosis con un trastorno, pero es lo mismo que ayudamos a gestionarlo mejor. ¿Cómo identificar una psicopatía? Es muy difícil porque hay mucho psicópata integrado que ha aprendido. Aparte que por lo general un buen psicópata es una persona muy inteligente. Claro, y que Lo que no se pasa es que la nota. inteligencia la utiliza de forma de mala manera, pero es muy inteligente. Hay mucho psicópata integrado que no lo dirías nunca porque ha aprendido a reaccionar de la manera que se espera. Y el Entonces, psicópata es un personaje que se le llama de acción porque hace que el otro haga lo que él quiere que haga creyendo que el otro lo quería hacer. En pocas palabras, convence a otro de que se suba a la montaña rusa sabiendo que sufre el corazón para matarlo. Pero él no lo sube ni dice nada, ni nadie se va a enterar. Ese es un psicópata de libro. Y en lo personal siempre recomiendo un libro de Irigoyen, que es acerca del psicópata doméstico, que ahora se me acaba de volar el nombre, El acoso moral. El acoso moral. Es de una psiquiatra francesa que trabajó en casos del FBI y se dio cuenta que el asesino serial actuaba exactamente igual que el psicópata doméstico, pero con una diferencia. El psicópata, el asesino, termina con el sufrimiento de la víctima porque la mata, pero el doméstico la mantiene toda la vida sumida en la M, vamos a ver, la que comen las moscas, durante toda su vida. Le destruye la vida, pero no la mata. dice, Como ¿es el esa psicópata el culpable de serlo? Es que aquí no es culpa, es una forma de ser. O
sea, el psicópata nace psicópata, Así es. ¿vale? No es culpable, no, es que el psicópata nace psicópata. Es una forma de Es ser. una neurodivergencia. Hoy está clasificada así, igual que la TDA, igual que el autismo, igual que otros, que el Tourette. O sea, no, ahora, ¿no? A lo mejor dentro de 5 años sale un chip Claro, y se cura. claro, porque el psicópata lo relacionamos con el y no, que no siempre es así. Sí, va. Claro, por eso hay mucho psicópata integrado en la sociedad. Lo que pasa es que no tienen ningún tipo de empatía, que sufren con el dolor ajeno, que se regodean en el dolor, porque no tienen ningún tipo de empatía. O sea, cero. El psicópata se caracteriza por no tener ningún tipo de empatía y entonces va a manipularte de la manera que sea para su propio beneficio, porque tú y el resto no le importáis en absoluto ni vuestras emociones, ni vuestros sentimientos, ni lo que pensáis. Al revés, en muchas ocasiones lo que crea es placer. Claro, por eso, entonces se van regodeando. Yo tengo un caso que todos lo van a reconocer. El famoso profesor de la secundaria, que es un tipo adorable, campechano, cercano, pero que solo aprueba 2 por curso. Y que la culpa es del alumno que no estudia mucho. No, él se ocupa de poder joderle la vida, no se puede decir, estropearle la vida a quien él quiera. Por placer, como muy bien dice Lara. El psicópata tiene una cuota de placer en su manipulación, si eso es lo que le da placer. Es que la única emoción que conoce, hacer que el otro haga lo que él quiere. Entonces, ese profesor que va, qué bien, qué bárbaro, no, nos da consejos, por eso solo aprobó a 2 de 40, porque él quiere que nosotros seamos, no, él quiere embromarles las vacaciones. Dice Juanjo, si es un trastorno, entonces les beneficia como atenuante en el Código Penal. Pero En es que algunas ocasiones sí, dependiendo. no, pero no habéis escuchado, es que es coño, no me sale el nombre. Ahí. Enajenación transita. Enajenación transitoria. Exacto. Ya está. He perdido la cabeza durante ese momento del king. La he perdido y eso es un atenuante a nivel del Código Penal. Es que. O iba borracho. Por eso. O la emoción violenta, la maté pero no quise. O luego hay arrepentimiento, que también esto es Sí. un atenuante. Sí. El único que no tiene atenuante es el que fue a parar a la fosa. Todos los demás tienen atenuante. Y no nos vamos a meter en el tema jurídico porque hay tela, ¿eh? Siempre me pregunto esto, me hago esta pregunta. Si todo el mundo sabe que un psicópata no tiene cura porque nace psicópata y va a morir psicópata, ¿cómo pretenden que un pederasta en 8 años se rehabilite en un penal y que cuando salga sea el señor que le gustan las criaturas? ¿Sí? Pues, Vale. Se sale y va a salir rehabilitado. No, va a salir con un montón de maña porque se junta con otros igual que él que le va a decir, no hagas esto, no hagas lo otro, fíjate esto. Está comprobado, en Estados Unidos hay castración química y los tipos salen y violan con esos aparatejos que se venden por internet. Carlos, Carlos, que me van a cerrar el live. ¿Qué aparatejos venden en internet? La No, máquina de picar has carne, dicho bi. bipolar. Dije, No, bio y esas cosas. Puedes decirlo así. biodegradables. eso, No enajenación temporal transitoria. Perdón por filosofar, pero si el psicópata nace, psicópata él no tiene la culpa, ¿no? Que es lo que he dicho antes. O sea, no es culpa de él, es que él nace así. ¿Vale? No es culpa de él. Pero no lo puedes También, dejar cuidado, suelto. porque también hay bloqueos emocionales. Hay gente que no nace psicópata, ¿vale? Pero ha tenido una vida muy complicada, con muchísimo dolor, abusos y tal, y entonces se bloquea emocionalmente. Pero esto no es lo mismo, ¿vale? Me bloqueo emocionalmente, dejo de sentir para protegerme de todo ese dolor. Pero no hace daño a otra persona. ¿Me explico? Hay un documental muy bueno sobre esto, que además pone el caso de diferentes niños. Yo no sé si tú lo conoces, Carlos, está basado concretamente en 2 casos de niños psicópatas de Estados Unidos
hicieron un documental explicando todos estos No, casos y ya cuando no, crecen cómo es, no sé cómo se llama, pero está creo que no, en no el lo canal conozco. Historia y es muy bueno porque ya se ven los rasgos Desde niño. desde niños, pero eran muy pequeños, ¿eh? 4 o 5 años. Sí, como el Sí, niño que disfruta torturando al gatito. ¿No lo Sí, habéis y visto? estos niños estaban en un entorno normal, analizaron todo Claro. porque querían ver, pues eso, ¿no? Concretamente estos, ¿se hace realmente o es que ya han nacido así? Se hicieron también, creo que estudios genéticos y tal, y bueno, realmente no llegaron a ninguna deducción, sino lo que dice Carlos, o sea, es una forma de ser y claro, a ver, pues, ¿qué hacían con ellos? saben que ahora, a partir de esa premisa, hay esos señores que miran a los niños, están pidiendo que se los incorpore como una tendencia, pero que no sea delito. Ya lo han presentado en el Tribunal Internacional, ¿eh? Y son gente de mucho dinero, casualmente. Eh, siempre me acuerdo cuando un cantante famoso, ¿se puede nombrar? ¿Los cantantes o también está prohibido? Los cantantes sí. Entonces, sí. Sí, Michael Jackson, que le Ah, sí, encantaba tuvo dormir con mucho los niños por el problemas. calorcito que le daban, y los padres se los daban. Yo creo que hay una combinación terrible de dos psicópatas, el padre y el que estaba con los niños. Estas cosas son terribles, pasan, van a seguir pasando. Y sabes que me ha dado que pensar, ¿no es cierto? En estas redes, en TikTok, en Instagram, etcétera, hay ciertas palabras que no se pueden decir. Como si no decir una palabra quitara el hecho. Sí. Esto es psicopático. Esto es psicopático. Entonces, si yo no puedo decir esa palabra que ustedes recién me dijeron y ahora me di cuenta cuál fue, quisiera que alguien me explique cómo se llama esa guitarra italiana que se toca en Sicilia, que tiene 4 cuerdas y que es tan dulce. ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo. Tampoco se puede Violín. decir. No, no, se llama como esa persona que hace lo que hace. Entonces, ¿Ah, no sí? tocan, Violonchelo. claro, parecidito. Y en los tangos dicen, toca labio y sigue la palabra, porque Ah, es no lo un había nombre de un... escuchado. ¿Cómo que nunca escuchaste? La palabra de violonchelo, violín, sí, pero la Y palabra cuando es Sí, 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 una... hay otro aparato que se llama justo así, claro, en femenino. claro. Ah, Sí, ¿conoces sí. el timple? La que se toca Y es en un aparato Canarias. musical, vaya. Bueno, es parecido a un timple, Ujú. es típico del sur de Italia, Pues de toda no, la tienes vida, que ¿no? decir aparato musical, o sea, lo tienes que describir ahí con sus Exactamente. cuerdas, sus cosas. A decir, ¿te imaginas que salgan al escenario y digan, ahora va a tocar un aparato musical parecido a una guitarra, pero más pequeño porque no se lo puede nombrar? Es muy gracioso. Ah, Bueno, patético. bueno, sí, ahora lo veo. No, no vayas a decir la palabra, por No, favor. no, pero que estaba buscando, pero no había visto. Bueno, Bueno, chicos, últimas preguntas, que nos vamos, que ya son las 5 y nosotros nos vamos a la piscina. Últimas preguntas. De todas maneras, si queréis información, escribirme por WhatsApp, que lo tenéis en mi perfil. Y tenéis toda la información, podéis conocernos a través de la web Psico Sin Límites, con la P al principio. Y ahí también está toda la Exacto. información. Psicosinlímites.es. Y allí nos podéis conocer, el tipo de trabajo que hacemos, los servicios que ofrecemos y todo eso, ¿de acuerdo? Pues nada, Astrid, a disfrutar de la piscina. Pues sí. Carlos, que tengas buen fin de semana. Y yo voy a gracias. seguir Yo me voy a disfrutando del meter calor. los pies acá en la piscina del baño, porque no hay aquí donde yo vivo, y ya está. Nada, Carlos y yo vamos a disfrutar de la ducha. Sí, y si sale el agua. Bueno, pues Bueno, bien, un ha sido un placer. gusto. Hasta Hasta luego. la Hasta próxima. luego. Adiós.